diseña la planificación estratégica en una empresa grande? La respuesta era el directorio en coordinación con el gerente general. ¿Qué pasa cuando la empresa es chica y solamente no tiene directorio? Digamos una unipersonal. En ese caso, al no haber directorio, ¿quién diseña la planificación estratégica y quién ejecuta la planificación estratégica? Es el mismo gerente general, el gerente propietario. Entonces, en empresas pequeñas, el gerente propietario, cuando sabe o tiene conocimiento, diseña la planificación y ejecuta la planificación con su equipo. Normalmente en una empresa como esa, ese gerente general está absorbido por la operación, por el día a día, y no tiene tiempo de hacer algo estratégico como un plan estratégico. En ese caso lo que hace es contrata a personas como ustedes, como yo, a consultores, a consultoras, que le ayuden a hacer la planificación estratégica desde afuera, ¿no? Entran, le ayudan, le entregan el plan estratégico y ella ejecuta. ¿Alguna duda hasta aquí? Eso es todo lo que se puede decir sobre directorios y sobre quién diseña y quién ejecuta la planificación estratégica. Fíjense que estamos haciendo preguntas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? En la estructura disculpe ingeniero, en la estructura que usted está mostrando, los que ejecutan son el área gerencial, ¿no? A partir del gerente general y cada uno de los gerentes. ¿Le puede dar un poquito más de volumen a su voz, por favor? No la escuché la pregunta. En la ejecución, para la estructura que usted está mostrando en la pantalla, para la ejecución serían los gerentes los que ejecutan. No es cierto. La ejecución. ¿Quiénes estarían en la ejecución? En la ejecución estaría el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente comercial, el gerente administrativo y el gerente de producción. En la ejecución, siempre, sea pequeña o grande la empresa. No se olviden de que el plan estratégico es como esto, ¿no? Digamos que es un documento. El documento es la hoja de ruta, es el mapa donde está qué hay que hacer en finanzas, qué hay que hacer en marketing, qué hay que hacer en administración, qué hay que hacer en operaciones, cuáles son las métricas y los indicadores a los que hay que llegar, cómo se va a llegar a ellos, y todo eso cae en esta gente. Entonces ellos pongámosle, cada 2 meses se reúnen con el directorio para mostrarle avance. ¿Va yendo bien el plan estratégico? ¿Lo que se ha ejecutado sintoniza con lo que se ha planificado? ¿O hay que redireccionar algo? ¿Se entendió ahora? Sí. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta para pasar a lo siguiente? ¿Saben cuántas personas hay en este grupo? En el grupo de WhatsApp para esta materia. Algo está pasando, debe haber algún error. 81. Adivinen. 81 personas. ¿Es posible que 81 personas se inscriban en un grupo? En las operativas. No sé, digo. Algo no cuadra ahí, ¿no? O si no, las clases las podríamos dar en el estadio de Real o en el auditorio, que sería interesante, ¿no? Si van a ir 80 personas, podríamos hacerlo tipo conferencia, digamos. Ya ustedes me avisan cómo se sienten.
como, pero no sé si dejan inscribir a 80 personas en un grupo. Bien, siguiente pregunta. Anoten la pregunta que está ahí como título. La siguiente pregunta es, ¿qué determina el desempeño de una empresa? ¿Qué determina el desempeño de una empresa? ¿Qué variables determinan el desempeño? Y mejor se le ponen el desempeño financiero, ¿no? Porque al final no se olviden que todo lo que se hace en cada una de las áreas, lo que haga el gerente general, lo que haga el gerente de marketing, sus planes, sus promociones, sus estrategias comerciales, todo lo que haga, todos los indicadores a los que llegue, finalmente van a incidir en el resultado final de la operación. Y al final del día, ¿qué miran los dueños de una empresa? Miran el balance general, miran el estado de resultados y calculan las métricas financieras. Y se basan básicamente en dos métricas. El ROI y el ROE. Un dueño que es muy práctico y que le vale todo, llega a las reuniones de un accionista, revisa, escucha, aplaude, y después pregunta, ¿cómo estás, ROI? ¿Cómo estás, ROE? Esas son sus métricas. Con esas dos métricas, los accionistas evalúan al directorio y al gerente general. Todo lo demás sí es importante. No forma parte de cómo se llega a esas dos métricas. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué determina el desempeño financiero de una empresa? Y fíjense que son tres variables. El contexto industrial, las 5 fuerzas competitivas, que las vamos a ver más adelante, ustedes ya las vieron seguro en alguna materia, sino que las vamos a desmenuzar un poquito más. O sea que las 5 fuerzas competitivas, estas 5 fuerzas competitivas, mientras actúan, mientras se mueven, poder de proveedores, de compradores, amenaza de nuevo ingreso, presión de sustitutos, rivalidad competitiva, mientras se van moviendo ellas, van afectando al ROI de la empresa, a la rentabilidad de la empresa. Segunda variable, el contexto nacional. No es lo mismo que la empresa en la que estamos nosotros, que produce aceite y torta de soya, no es lo mismo funcionar en Bolivia que en Chile. No es lo mismo, es un contexto diferente, son reglas distintas, son leyes distintas que se cumplen, son carreteras diferentes, ¿no? Son impuestos diferentes, es burocracia diferente, es corrupción diferente. Y el tercer elemento que influye es lo que se hace por dentro ya. Entonces fíjense que hay 3 determinantes. 2 que son de afuera. El contexto nacional, y no puedo hacer nada, ni modo, tengo que bancármela que estoy funcionando aquí. This is Bolivia, I'm sorry, más o menos. Y a pesar de eso, las pobres empresas, a pesar de eso, pagan sueldo, a pesar de eso pagan un montón de impuestos. Fíjense, ¿no? Es que no es fácil. Pagan el IVA, 13%, sé que eso es una retención. IT,
impuesto a las utilidades 25%, 10% aporte para el seguro de salud. ¿Qué más? Cubren sus costos y luego deben haber utilidades que generen un ROI superior al costo de capital promedio ponderado, y ahí recién agregan valor. Es que es un parto. Lidian con bloqueos. El otro día alguien los contó, creo que habían ya hasta ahora 180 bloqueos, no sé cómo es la cosa. Si tienen que importar algún insumo, ya no disponen de dólares y hay que buscarlo en el mercado negro para poder importar los insumos. Se encarece el costo de producción. Y eso es parte del contexto nacional. O sea, una empresa no debería pasar por eso. En el mundo ideal debería ser eso todo lo contrario, ¿no? Agilidad para abrir y cerrar empresas. Solo 2 trámites, no 20. No importa si sos de la ideología o no de la ideología del gobierno de turno, no importa cuál, no importa cuándo. Si sos una empresa, debería ese gobierno agarrarte la mano, aunque te odie, aunque tengas una ideología diferente, agarrarte la mano y llevarte a los mercados de exportación y pagarte stands en ferias internacionales y utilizar sus agregados comerciales, sus embajadas, porque para eso existen, no para dar encargos y para devolver favores, para eso existen. Es que no se entiende todavía de que mientras más ayude un gobierno a las empresas, a las que quiere y a las que no quiere, mientras más ayude, más ingresos va a tener y más impuestos va a cobrar y más los va a poder devolver a la sociedad en forma de obra y en mejoras sociales para todos, ¿no? Entonces no es lo mismo, pongámosle impuestos a las utilidades, no es lo mismo el 25% de $1 millón, $250.000, que el 25% de $100 millones, $25 millones. No es lo mismo. Entonces parece muy simple, ¿no? Así mi empresa sea de ideología populista, capitalista, socialista, lo que sea, debería tener un gobierno que la lleve de la mano, que la saque afuera, que la agilice trámite, que le ponga buena carretera, que le interconecte vía férrea. Ese es el contexto nacional. Por eso es que en algunos países solamente piensan en estas dos cosas, en estas dos variables, porque esta está resuelta ya. Entonces esto puede también lastimar el ROI de la empresa. Ahí no hay mucho que hacer. Luego están las 5 fuerzas competitivas, donde la empresa también son variables incontrolables, pero la empresa puede diseñar algunas estrategias para inclinarla a su favor de cierta forma. Ya lo veremos cuando estemos avanzando eso específicamente. Y lo que sí está en completo control de la empresa es eso: capacidades internas, estrategias internas y el que la empresa desarrolle o no, tenga o no ventajas competitivas. Ese conjunto de variables termina determinando el ROI de la empresa.
Entonces nosotros en Bolivia, ¿qué necesitamos? Esto. Ahí hay que apuntar, ¿no? Es decir, quiere decir que los ingenieros comerciales que salen de la Gabriel, para que se pueda lograr esto, generar ventajas competitivas, tienen que aplicar las 54 materias que han llevado a la carrera. Mientras más profesionales hayan dentro de una empresa y mientras más apliquen los conocimientos que sí tienen, a veces parece que uno no tiene, pero sí tienen conocimientos, es más posible desarrollar capacidades, es más posible que las estrategias tengan menor grado de error. Y finalmente, ¿qué se busca? Desarrollar y sostener una ventaja competitiva. Vamos a hablar también sobre qué es una ventaja competitiva después. Esto es una introducción ya, es el modelo general. Ahora, ¿cuándo ese desempeño indica una ventaja competitiva? Es decir, ¿cuándo puedo decir que el ROI que tiene mi empresa es una señal de que hay una ventaja competitiva, o el ROE es una señal de que hay una ventaja competitiva? Cuando pasa esto. Esto lo vimos en Finanzas 1 y en Finanzas 2, por si acaso. Si el ROI es superior al costo de capital promedio ponderado, se entiende que se agrega valor y posiblemente la empresa tiene una ventaja competitiva. El equivalente de eso ya a nivel del accionista es un ROE mayor a la TRMA, la tasa de retorno mínima atractiva al accionista. Si se cumplen esas inecuaciones, esas empresas están agregando valor al accionista. ¿Qué significa agregar valor? Agregar valor ya a nivel de empresa significa que ese gerente general y ese directorio, imagínense un estado de resultados ya, imagínense un balance general también. Ese gerente general y su equipo y el directorio han logrado ingresos que cubren los costos de ventas, bien, que cubren los costos fijos, bien, que cubren el costo del capital que te prestan los acreedores, los bancos, bien, que te deja una utilidad operativa, y esa utilidad operativa sirve para pagar la rentabilidad que exige un dueño TRMA. Y encima de eso sobra algo más. Ese algo más que sobra es agregar valor. Es decir, es una empresa que cubre todos sus costos operativos e incluyendo los costos del capital, o sea, los intereses de los bancos y las rentabilidades que exigen los dueños. Pareciera suficiente con eso, ¿no? No, pero si hay algo más encima de eso, eso es agregar valor. Las empresas que agregan valor son las que crecen en cuanto a activos y valen más en el mercado. Sus acciones se valoran más, para decirlo más rápido. Entonces los dueños nos exigen eso. Fíjense, los dueños, a ustedes y a mí, que trabajamos en la empresa, digamos que todos somos gerentes generales aquí, nos exigen eso. Nos exigen que al final del año le demos una rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad mínima atractiva. Esas empresas, para lograrlo, es porque tienen una ventaja competitiva que la han logrado desde aquí, desde sus capacidades internas, desde diseñar planes estratégicos, de aplicar las materias, ¿sí? Desde posicionar marcas, desde desarrollar activos intangibles.
¿Qué más tenía que decirles ahí? Está claro, ¿no? Lo vamos a ver esto después con más detalle ya. Cosita por cosita la vamos a ver. Cosita por cosita. Hoy nos estamos conociendo. Bien, entonces ya está resuelto. ¿Qué determina el desempeño de una empresa, el desempeño financiero? 3 grandes variables: el contexto de las 5 fuerzas, el contexto nacional o gobierno y las capacidades internas, estrategias que desarrolla la empresa. Eso determina el tamaño de tu ROI. Ahora, ¿cuándo sabes, siguiente pregunta, que ese ROI te da una ventaja competitiva? Cuando se cumplen estas inecuaciones. En síntesis, ¿para qué hago planificación estratégica? Para eso, para que se cumplan esas inecuaciones. Para que pasen 2 cosas. Para lograr una ventaja competitiva, y por lógica, esa ventaja competitiva me produce esa inecuación, ese resultado financiero. You got it? ¿Sí? Así me gusta que no hayan preguntas. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué es una estrategia en general? En general, miren esta chica lo que está haciendo. Está decidiendo un camino. Entonces, ya no hablemos todavía de la materia. En general, está decidiendo un camino. Entonces, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es definir claramente un objetivo y el camino o los caminos para alcanzar ese objetivo. Eso es una estrategia. De nuevo, una estrategia en lo que ustedes hagan es definir primero el objetivo claramente y luego el camino o los caminos para alcanzarlo. Si tomas un camino pero no definiste el objetivo antes, no tenés estrategia. O si tenés un objetivo pero no definiste el camino, no tenés estrategia. Entonces, ¿qué es estrategia? Definir con claridad un objetivo y el camino para alcanzar ese objetivo. ¿Estamos bien? Ahora iban a aparecer un montón de definiciones, ¿no? De estrategias esas, después ustedes las leen. Más definiciones. Ahora miren, estamos terminando ya el tema número 1 de introducción. Lo cerramos en la siguiente clase con un test gerencial. Este es el proceso de la planificación estratégica. Entonces, fíjense, si es un proceso, significa que tiene un orden, significa que es como un sistema, significa que tiene una secuencia. Entonces tenemos la primera idea de que la planificación estratégica en nuestra materia es un proceso que tiene un orden y nos lleva a alguna parte, que empieza definiendo los aspectos filosóficos, ¿no? La misión, la visión, los valores o los objetivos estratégicos. Ya no, bueno, esto es un tema entonces. Luego avanza hacia el análisis externo, las fuerzas competitivas. Luego sigue con el análisis interno, la cadena de valor. Luego todo eso lo resume en un FODA, una matriz FODA. Terminado todo eso, ya estamos en condiciones de ir diseñando algunas estrategias, o sea, delineando. Terminado
Determinado eso, vemos qué estructura requiere la estrategia, qué estructura organizacional. Porque a veces la estrategia que nosotros planteamos no la aguanta la estructura. Tenemos una estructura organizacional, planteamos una estrategia, pero esa estrategia no va a ser soportada por la estructura, entonces hay que definir la estructura. Después hacemos finanzas, estimaciones de costos y presupuesto de ese plan estratégico, de esas estrategias. Le ponemos un programa a esa estrategia, cuándo la vamos a hacer, y luego las métricas de control. Cuando logramos hacer todo esto, ya tenemos el plan estratégico. ¿No? Este es nuestro plan estratégico que tiene todos esos pasos. No para un área, sino para todas las áreas de la empresa. ¿Para qué se hizo todo esto? Para que cuando se lo aplique, si Dios lo permite y el divino niño y la Virgen le toca, para cuando se lo aplique en unos 3 años, podamos ver un ROI mayor al costo de capital promedio ponderado. Podamos ver todas las métricas de marketing, de finanzas, de administración, las podamos ver en verde, no en rojo. ¿Sí? Métricas, indicadores. El plan estratégico está lleno de métricas y de indicadores. Entonces, al aplicar esto, que sigue esa secuencia que está ahí, lograremos esos indicadores financieros que quieren los dueños, y la empresa tendrá consolidada una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Para eso se hace todo esto. Entonces, ¿cuál sería la definición de la materia? ¿Qué es la planificación estratégica? ¿Qué es la estrategia empresarial, como ustedes quieran llamarla esta materia? Es un proceso, dice, ordenado, se lo mostré hace rato, ¿no? Ordenado y sistemático, por medio del cual se eligen y se diseñan las mejores estrategias empresariales para toda la empresa, no solo para marketing, para toda la empresa. ¿Con qué objetivo? Consolidar alguna ventaja competitiva sostenible y lograr una rentabilidad que agregue valor a los dueños. Eso es. Recuerden que es agregar valor, ¿no? Any question there? ¿Alguna pregunta? Entonces, a lo largo del semestre, nosotros nos la vamos a pasar haciendo eso, haciendo esto. Esto vamos a ir haciendo, avanzando cada bloque en ese orden y haciendo, avanzando y aplicando, avanzando y aplicando, avanzando y aplicando. No hay otra forma de aprenderlo. Al final el objetivo es ese: lograr una ventaja competitiva sostenible. ¿Qué diablo es ventaja competitiva? Ya lo vamos a ver más adelante. Hay varias ventajas competitivas. La empresa tiene que elegir, jugársela por alguna ventaja competitiva, sobre ella trabajar, pero que le permita agregar valor, que le permita ese modelo de negocio que funcione para ella y funcione para el cliente. Tal vez todas las materias de la carrera, todas, sin darse cuenta, buscan eso, solo que no se los han dicho. Tal vez todas las materias de la carrera
están contribuyendo a desarrollar esa ventaja competitiva que hay que decir cuál es, porque hay que jugársela. Todas esas materias están contribuyendo a que esa ventaja competitiva se consolide y a que la empresa finalmente en la última línea agregue valor. ¿Qué es agregar valor? Es darle al dueño de la empresa más de lo que el dueño pide, ¿no? El dueño pide una TRMA, vos le diste una TRMA arriba a esa como ROE, entonces quiere decir que le diste más de lo que te pide. Le diste su TRMA y te diste algo más encima, ¿no? Un plus. Ese plus es el BAN mayor a cero, financiado. Eso en finanzas, en planificación estratégica. Pero a lo que vinimos a la universidad, a lo que vine yo a esta universidad, mi propósito en esta universidad, no solamente darle ideas para que la empresa de ese señor, de ese dueño, cada vez valga más en el mercado de valores. Tal vez lo más importante es que entendamos que los conceptos empresariales se aplican también a nuestras vidas. Entonces surge una pregunta de fondo para cerrar, la más importante, la que más me importa a mí. ¿Qué es agregar valor en tu vida? ¿Qué es agregar valor en la vida? Y te la respondo. Agregar valor en la vida es devolverle al mundo más de lo que el mundo te dio. Si lo haces, estás generando un BAN en el mundo, un BAN mayor a cero en el mundo. Me explico mejor. Agregar valor en tu familia es devolverle a tu familia más de lo que tu familia te dio. Eso es agregar valor. Agregar valor en el mundo es devolver más abrazos de los abrazos que ha recibido. Eso es agregar valor. Agregar valor en el mundo es ayudar mucho más de lo que te han ayudado. Eso es agregar valor. Entonces la pregunta con la que cierro: todos los días de tu vida, vos ¿estás agregando valor o estás destruyendo valor? Porque sería una vida sin sentido venir al mundo a destruir valor. ¿Se entendió qué es agregar valor en la vida? Sí. Perfecto. Entonces, cerrado el tema número 1, parte teórica, el día viernes hacemos un pequeño test gerencial para ver cómo están en esas cualidades que debe tener un gerente. En general es algo bien entretenido, así que no se lo pierdan el día viernes. Por el momento, como dice Porky, eso es todo, amigos. Nos vemos el viernes, cuídense. Chao. Una pregunta. El viernes va a ser